Lejos del clásico infantil, Pinocho nació como un relato cruel. En la versión original de Carlo Collodi, la marioneta no es inocente, sino una criatura despiadada que traiciona, se burla y asesina al grillo parlante aplastándolo contra la pared. Su historia no es de redención, sino de castigo. La Isla del Placer es una red de tráfico infantil, donde los niños son convertidos en burros y vendidos como esclavos, golpeados, explotados y arrojados al mar con piedras atadas al cuello cuando ya no sirven. Collodi no hablaba de magia, sino de una realidad brutal. Cuando Pinocho se vuelve humano, su cuerpo de madera queda atrás como un cadáver vacío. No hubo milagro, solo la muerte de lo que alguna vez fue. En el rincón más oscuro de un pueblo olvidado por el tiempo, donde la madera de los árboles crujía con susurros desconocidos, Geppetto encontró un tronco que parecía llamarlo. Lo descubrió en la trastienda de un mercader de antigüedades, entre reliquias que nadie se atrevía a comprar. Era una pieza de madera vieja, nudosa y con vetas retorcidas que semejaban venas bajo una piel agrietada. Cuando Geppetto la tocó por primera vez, sintió un escalofrío subirle por los brazos, un temblor en las yemas de los dedos que lo dejó helado. La madera estaba tibia, como si tuviera vida propia. El mercader no quiso cobrarle por ella. De hecho, casi pareció aliviado cuando Geppetto decidió llevársela. «Llévala lejos», murmuró con voz baja, sin mirarlo a los ojos. Geppetto, ciego ante las advertencias implícitas, abrazó su nueva posesión con una devoción malsana. Era perfecto. Con esa madera esculpiría al hijo que nunca tuvo. Esa noche, en su humilde taller iluminado por una vela temblorosa, Geppetto tomó su navaja y comenzó a tallar. Sin embargo, desde el primer corte, el anciano notó algo inquietante. La madera era demasiado blanda en algunas partes, demasiado dura en otras, como si estuviera viva y reaccionara al contacto del acero. Y entonces lo oyó. Un murmullo bajo, casi una risita ahogada. Geppetto se congeló. La vela proyectó sombras distorsionadas en la pared. Con la navaja aún en la mano, miró el tronco con el ceño fruncido. Tal vez fue el viento, o tal vez su propia mente jugándole una mala pasada. Respiró hondo y siguió tallando, negándose a escuchar lo que su instinto le gritaba. Cuando talló los ojos, algo cambió. Se sintió observado. Las cuencas vacías de la marioneta parecieron llenarse de una presencia invisible, un fulgor burlón que se reflejaba en el filo de la navaja. Geppetto se apartó un paso, con el corazón latiendo con fuerza. Fue solo un momento, un parpadeo apenas perceptible, pero juró que la expresión de la marioneta había cambiado. Cuando terminó la boca, los labios de madera se curvaron en una sonrisa. Y Geppetto no los había esculpido así. El anciano trabajó toda la noche, incapaz de apartar la vista de su creación. Sus manos temblaban al encajar las articulaciones de la marioneta. Era una labor meticulosa, pero en cada movimiento había un peso creciente, una sensación de que estaba cometiendo un error irreparable. Cuando finalmente colocó las piernas, sintió una punzada en el estómago, una náusea visceral que lo obligó a detenerse. Pinocho yacía sobre la mesa, inmóvil, pero su simple presencia llenaba el aire de una inquietud imposible de ignorar. Geppetto respiró hondo y se limpió el sudor de la frente. Tal vez era la fatiga lo que lo hacía imaginar cosas. Entonces, la marioneta se movió. Fue un gesto mínimo, una sacudida casi imperceptible en los dedos. Geppetto tragó saliva, inmóvil. Sus ojos recorrieron la figura de madera, buscando una explicación lógica. Pero antes de que pudiera reaccionar, un espasmo recorrió el cuerpo inerte de Pinocho, un estremecimiento violento que hizo rechinar la mesa de trabajo.
El viejo se echó atrás con un jadeo. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra. Y entonces Pinocho abrió los ojos. El mundo pareció congelarse en ese instante. Aquellos ojos de madera no eran simples adornos tallados. Eran pozos de vacío que lo observaban con algo que no era humano. No había ternura, no había la inocencia que Geppetto había esperado. Solo una malicia cruda y primitiva, una burla silente que hizo que un escalofrío le recorriera la espina dorsal. Geppetto, con voz temblorosa, susurró: «Ahora eres mi hijo». La marioneta lo miró fijamente, sin pestañear. Y luego, sin previo aviso, rió. Era una risa hueca, antinatural, un sonido que no debía salir de una garganta de madera. La piel de Geppetto se erizó. Antes de que pudiera moverse, Pinocho saltó de la mesa con una agilidad imposible. Sus articulaciones crujieron con un sonido seco mientras su cuerpo inerte cobraba una vida grotesca. El anciano retrocedió, tropezando con sus propias herramientas. La vela parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes. Pinocho inclinó la cabeza con una sonrisa de dientes tallados y sin previo aviso se lanzó sobre Geppetto. Con una fuerza que no debía poseer, le mordió la mano. Geppetto gritó. Sintió la presión de los dientes de madera hundiéndose en su piel, el ardor agudo de algo más allá del dolor físico. Con todas sus fuerzas, lo apartó de un empujón. La marioneta cayó al suelo, pero no se quedó quieta. Se incorporó con movimientos espasmódicos, como una marioneta cuyos hilos eran manejados por una entidad invisible. Entonces, sin dejar de sonreír, salió corriendo hacia la puerta. El anciano reaccionó demasiado tarde. Con el corazón desbocado, corrió tras él. La noche era un velo de sombras deformes, y en medio de ellas, Pinocho corría con un ritmo irregular, su cuerpo de madera golpeando el suelo con pasos huecos. Geppetto jadeó, su respiración un torbellino de miedo y desesperación. La marioneta se movía con una rapidez inhumana. Sus extremidades se torcían en ángulos imposibles mientras se deslizaba por las callejuelas oscuras. Geppetto gritó su nombre, pero el viento nocturno ahogó su voz. Cuando finalmente llegó al umbral de la casa, la puerta estaba abierta de par en par. Miró a su alrededor, esperando ver la silueta de Pinocho en algún rincón, pero la noche estaba vacía. Entonces, notó las huellas en el suelo. No eran normales. Eran marcas de madera quemada, como si la marioneta hubiera dejado un rastro de ceniza a su paso. Geppetto se agachó, tocando una de ellas. El calor residual aún se aferraba a la madera del suelo. Y entonces, desde algún lugar en la oscuridad, la risa hueca de Pinocho se elevó en el aire, flotando como un eco maldito. Geppetto sintió que su cuerpo se paralizaba. En la distancia, entre los árboles, dos ojos de madera brillaban con una luz espectral. Y la marioneta que nunca debió existir desapareció en la noche. La aldea despertó con una inquietud que nadie podía explicar. Era un día como cualquier otro, pero el aire estaba cargado de algo intangible, una sensación opresiva que se adhería a las paredes de piedra y a los suelos empedrados. Los aldeanos salieron de sus casas con la misma rutina de siempre, pero sus pasos eran más lentos. Sus miradas se desviaban con disimulo hacia los rincones oscuros, como si un peligro invisible se escondiera en la penumbra. Nadie sabía por qué se sentían así, pero lo sentían. Algo se había movido entre ellos durante la noche, algo que no debía estar allí. Pinocho caminaba entre las sombras de los callejones, sus pasos huecos resonando con un ritmo irregular, como el goteo de una filtración oculta en las entrañas de una casa vieja. No caminaba con la alegría de un niño curioso, ni con la torpeza de una marioneta que apenas aprende a moverse. Su andar era calculado, frío,
la marcha lenta y paciente de un depredador observando a su presa. Su piel de madera reflejaba la luz del amanecer con un brillo enfermizo, como si transpirara una humedad latente que nunca terminaba de secarse. En la esquina de una callejuela, un grillo de gran tamaño, con el caparazón agrietado y las patas huesudas, se aferraba a la madera vieja de un poste. Sus ojos diminutos y oscuros se fijaron en la marioneta con una expresión que no era de miedo ni de curiosidad, sino de resignación, como si supiera exactamente lo que estaba por suceder. Cuando finalmente habló, su voz no fue la de un personaje sabio y compasivo, sino la de algo que había vivido demasiado tiempo y visto demasiadas cosas. Pinocho, no perteneces a este mundo. El muñeco se detuvo. Su cabeza giró con un movimiento rígido. Su sonrisa de madera no se inmutó, pero sus ojos vacíos brillaron con un fulgor inquietante. Si sigues este camino solo encontrarás sufrimiento. El aire se tornó denso. Una brisa gélida recorrió la aldea, como si la advertencia hubiera perforado el mismo tejido del día naciente. Pinocho permaneció en silencio por un instante y luego sonrió de verdad. No la sonrisa neutra e inofensiva de un niño, sino una distorsión grotesca de lo que debería ser una expresión de felicidad. Bajó la vista y encontró una piedra lisa entre los adoquines del suelo. Se agachó lentamente. Sus articulaciones crujieron con un sonido seco, y cuando volvió a incorporarse, la sostuvo con firmeza en su mano pequeña y sin vida. Sin previo aviso, lanzó la piedra con una precisión letal. El grillo apenas tuvo tiempo de emitir un chasquido ahogado antes de que su cuerpo se estrellara contra la pared. El sonido del impacto fue seco, brutal. Su caparazón se partió en dos, y una sustancia negra, espesa, que no era sangre ni savia, comenzó a gotear por la superficie de la piedra. Pinocho se acercó y observó el cadáver diminuto con la cabeza inclinada, como un artista admirando su obra terminada. Sus ojos de madera absorbieron cada detalle de la criatura destrozada, pero no hubo culpa en su expresión, ni siquiera una sombra de remordimiento. Solo la misma curiosidad insensible de alguien que acaba de descubrir un nuevo pasatiempo. Las calles seguían en silencio. Los aldeanos aún no habían despertado por completo. Las puertas de las casas apenas comenzaban a abrirse y los primeros sonidos de la mañana apenas rompían el letargo de la noche. Pinocho se irguió y, sin decir nada, siguió su camino. Cuando la aldea cobró vida con el murmullo de los mercaderes y el sonido del agua vertiéndose en cubos, nadie se percató de la muerte del grillo. La sangre negra se había secado en la pared y su cadáver había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía, como una enfermedad silenciosa que se extendía sin que nadie supiera de dónde provenía. Pinocho se deslizó entre la multitud con la facilidad de alguien que no pertenece a un lugar, pero que sabe moverse entre quienes sí lo hacen. Su andar no llamó la atención de inmediato, pero aquellos que lo miraban demasiado tiempo sentían un escalofrío recorriendo su espalda sin razón aparente. Había algo en él que no era natural, algo que evocaba un miedo ancestral, un instinto dormido que susurraba advertencias en la parte más primitiva de la mente. La panadería del pueblo despedía un aroma cálido y reconfortante. Dentro, un niño de ropas gastadas y rostro pálido sostenía unas pocas monedas en su mano pequeña. Miraba con anhelo los panes recién horneados. El panadero, un hombre de manos gruesas y rostro curtido por los años, lo observó con ternura y, con un gesto magnánimo, le dio un pedazo extra sin pedirle más dinero. Pinocho se detuvo en la entrada y observó la escena. Algo en la bondad del panadero pareció molestarle.
aunque su rostro de madera no mostró ninguna emoción clara. Sus ojos vacíos se fijaron en el niño y, sin mediar palabra, dio un paso adelante, levantó un bastón de madera que había encontrado en la calle y lo dejó caer con fuerza sobre la cabeza del niño. El golpe resonó como un trueno en la pequeña panadería. El niño cayó al suelo, sus monedas rodaron hasta detenerse a los pies de Pinocho. El panadero quedó paralizado, su mente incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El murmullo de los clientes se convirtió en un silencio sepulcral, un vacío tenso cargado de incredulidad y horror. Pinocho no dijo nada. Su cuerpo permaneció inmóvil, su expresión inalterada. Pero su sombra tembló en la pared, distorsionándose de una forma imposible. Entonces, la voz del panadero rompió la parálisis. «¡Maldito muñeco! ¿Qué has hecho?» La ira y el miedo se mezclaron en su voz. Sus manos se crisparon, su cuerpo se inclinó hacia adelante en un impulso de agresión contenida. Pero antes de que pudiera dar un paso, Pinocho sonrió. Su gesto era una parodia de la inocencia, un eco burlón de lo que un niño normal haría en esa situación. Y luego corrió. La aldea estalló en caos. Los gritos de los testigos llenaron el aire. Las personas comenzaron a moverse en distintas direcciones, unos corriendo tras la marioneta, otros alejándose con el miedo grabado en sus rostros. Pero Pinocho era más rápido. Sus piernas de madera lo impulsaban con una velocidad que ningún humano podía igualar. Se deslizaba entre las callejuelas como una sombra viviente, su cuerpo torciéndose de manera anormal para evitar cualquier obstáculo. Su risa hueca resonó entre las paredes de piedra, un eco burlón que parecía provenir de todas partes a la vez. Cuando finalmente llegó a la casa de Geppetto, empujó la puerta con violencia y la cerró tras de sí. Dentro, el anciano lo esperaba, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de una tristeza insondable al ver la expresión en el rostro de su creación. No necesitaba preguntar qué había pasado. Lo veía en la postura de Pinocho, en la sombra que parecía moverse detrás de él, en la suciedad oscura que manchaba sus pequeñas manos de madera. Geppetto sintió el peso de su error aplastándolo. Se había equivocado. Lo había traído al mundo sin pensar en las consecuencias. Pinocho lo miró fijamente, ladeando la cabeza, y sonrió. La casa de Geppetto se sumía en un silencio inquietante, un vacío donde el tiempo parecía haberse detenido. Afuera, la aldea se había convertido en un torbellino de murmullos y especulaciones. La gente hablaba en susurros, con el temor de que incluso el sonido de sus propias voces atrajera algo oscuro e innombrable. Todos sabían lo que había ocurrido en la panadería, aunque nadie quería reconocerlo en voz alta. Un muñeco de madera había golpeado a un niño sin motivo alguno, sin remordimiento, sin la más mínima señal de compasión. Pero lo que más aterraba no era el acto en sí, sino la expresión en su rostro, la ausencia absoluta de cualquier emoción humana. En el interior del taller, Pinocho estaba sentado en una pequeña silla, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en sus rodillas, como si fuera un niño bien educado esperando instrucciones. Su rostro inmutable no reflejaba culpa ni temor. Geppetto, en cambio, caminaba de un lado a otro con las manos entrelazadas, los ojos desorbitados y el rostro desencajado. Cada parte de su cuerpo transmitía angustia, pero su voz temblorosa aún intentaba aferrarse a una esperanza que, en el fondo, ya sabía perdida. «Hijo, dime la verdad», murmuró el anciano, deteniéndose frente a la marioneta. Pinocho lo observó con la cabeza ligeramente inclinada, como si analizara sus palabras desde una perspectiva ajena a cualquier entendimiento humano. Su respuesta no fue inmediata.
Primero se limitó a esbozar una sonrisa apenas perceptible, una línea curva tallada en su rostro de madera que no transmitía alegría, sino algo mucho más turbio. «¿Qué es la verdad, padre?», preguntó con una voz hueca, desprovista de cualquier atisbo de emoción. Geppetto sintió un escalofrío recorrerle la columna. No reconocía esa voz. No era la de un niño, ni siquiera la de una criatura viva. Era como si la madera hablara a través de su propia estructura, como si el eco de cada astilla, de cada fibra, se uniera en una única voz para comunicarse con él. Intentó acercarse, pero su cuerpo no respondió. Algo en Pinocho le resultaba abrumador, una presencia que parecía llenar cada rincón del taller con una densidad irrespirable. La vela parpadeó en la mesa de trabajo, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Fue entonces cuando Geppetto notó algo que lo hizo retroceder de inmediato. Las sombras no coincidían con la figura de Pinocho. Mientras el muñeco permanecía inmóvil, su silueta en la pared se movía de forma imperceptible, pero antinatural, con sutiles espasmos que no deberían estar allí. Era como si algo dentro de él intentara liberarse, como si su cuerpo de madera solo fuera un recipiente temporal para algo mucho más oscuro. El anciano se llevó una mano al pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza. No podía ignorarlo más. No era una simple marioneta, no era solo un error de su carpintería. Pinocho era otra cosa, algo que no comprendía, algo que no debía haber nacido. Yo solo quería un hijo, susurró, con la voz rota. Pinocho ladeó la cabeza y la sonrisa en su rostro se amplió unos centímetros más. Era casi imperceptible, pero ahora sus labios de madera formaban una curva más amplia, más burlona, más grotesca. «Y lo tuviste, padre», respondió con un tono que casi parecía tranquilizador. «Me diste vida. ¿No es eso lo que querías?» Geppetto negó con la cabeza, retrocediendo hasta apoyarse en su mesa de trabajo. Sentía la madera bajo sus dedos, la misma madera que había tallado con tanto esfuerzo, la misma madera que ahora albergaba algo que no podía controlar. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Pinocho y notó algo que no había visto antes. Pequeñas grietas comenzaban a formarse en su piel de madera, delgadas fisuras que se expandían lentamente, como si su cuerpo estuviera bajo una presión invisible. Pero lo más aterrador era lo que se ocultaba dentro de esas grietas. No era simple madera astillada. Había algo negro y viscoso latiendo en su interior, una sustancia espesa y oscura que parecía moverse por sí sola. El estómago de Geppetto se revolvió. Sintió la necesidad de vomitar, de gritar, de salir corriendo, pero su cuerpo se mantuvo congelado por el horror. «¿Qué eres?», susurró con un hilo de voz. Pinocho se encogió de hombros con un gesto burlesco. «Soy tu hijo». Pero la voz que pronunció esas palabras no era completamente suya. Había algo más en ella, un eco profundo, una resonancia que no pertenecía a un niño ni a un ser humano. Era como si cada fibra de su cuerpo vibrara al unísono, creando un sonido que no debería existir. Las grietas en su piel se ensancharon y algo negro comenzó a gotear desde ellas, cayendo al suelo con un goteo lento e inquietante. No era savia ni pintura, era algo más denso, más vivo, algo que no debía estar dentro de una marioneta. Geppetto sintió un impulso desesperado. Tenía que hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su propia creación se transformaba en algo que no podía comprender. Su mirada recorrió la mesa de trabajo, y sus dedos temblorosos se cerraron en torno a su navaja de tallado, la misma herramienta con la que había dado forma a Pinocho. La levantó con una decisión febril, sintiendo el metal frío en su mano sudorosa. «Esto no puede continuar», susurró para sí mismo, con la determinación de un hombre que ya no tiene nada que perder. Pinocho no se movió. Se limitó a mirarlo con esos ojos vacíos,
como si estuviera esperando lo inevitable. El anciano avanzó con un movimiento torpe, alzó la navaja y con todas sus fuerzas la hundió en el pecho de Pinocho. Pero no hubo el sonido de madera partiéndose, no hubo astillas esparciéndose por el suelo. Lo que salió de la herida no fue polvo ni trozos de pino, sino una sustancia oscura y espesa que brotó con la lentitud de una herida mortal. Geppetto sintió la navaja atorarse en algo blando, algo que no debería estar allí. Sus manos temblaron y trató de sacar la hoja, pero algo lo sostuvo. Algo dentro de Pinocho la aferró, y entonces sintió un tirón. El anciano gritó. El brazo de Pinocho se movió con una rapidez inhumana y se cerró en torno a la muñeca de Geppetto. Sus dedos de madera ahora estaban pegajosos con aquella sustancia negra que se adhería a la piel del anciano como si tuviera vida propia. Pinocho lo miró fijamente, sin ira, sin miedo, sin compasión. «Padre», susurró con dulzura, su voz resonando como un eco lejano. «¿Ahora estamos unidos?» Geppetto intentó liberarse, pero algo empezó a moverse bajo su piel. Un ardor indescriptible le recorrió el brazo y su piel comenzó a agrietarse, a endurecerse. Su carne humana se transformaba en algo más. El anciano gritó, pero su voz fue absorbida por la oscuridad creciente del taller. Y Pinocho, con su eterna sonrisa, simplemente observó. Geppetto comprendió, demasiado tarde, que la madera con la que había construido a su hijo ahora lo estaba reclamando. El pueblo estaba en calma, pero no era una calma natural. No era el silencio de la tranquilidad, sino el de algo que contenía el aliento antes de estallar en gritos. Nadie había visto a Geppetto en días, y la casa del anciano se erguía como una sombra maldita en medio de la aldea. Las persianas permanecían cerradas, las luces apagadas, y ni un solo sonido salía de su interior. Aún así, los aldeanos sentían que algo se movía allí dentro. A veces, en las noches sin luna, algunos aseguraban haber visto una silueta en la ventana, un par de ojos brillando en la oscuridad, fijos en la aldea con un hambre silenciosa. Pinocho ya no caminaba entre ellos, no se deslizaba por las calles como una criatura perdida. Había desaparecido, y sin embargo, su presencia se sentía más fuerte que nunca. Algo había cambiado en la aldea desde su llegada. Las cosechas comenzaron a marchitarse sin explicación, los animales enfermaban sin motivo, y las sombras en las casas parecían moverse solas. Más de un niño despertó en la noche, empapado en sudor, jurando haber escuchado pasos de madera acercándose a su ventana. Esa mañana, una mujer salió de su casa y se detuvo en seco. Frente a su puerta, en el suelo empedrado, había algo que antes no estaba allí. Se inclinó lentamente y sus manos temblorosas recogieron un pequeño objeto de madera. Un dedo tallado con precisión, liso y brillante, como si hubiera sido arrancado de una marioneta. El grito de la mujer rompió el aire, y en cuestión de minutos la aldea entera se reunió para ver lo que había encontrado. No era el único. Alrededor de la plaza, frente a varias casas, aparecieron más restos de madera. Dedos, orejas, pequeños fragmentos de lo que una vez fueron partes de un muñeco. Y todos estaban manchados con una sustancia oscura y pegajosa, algo que no era barniz ni pintura, algo que olía a podrido, a húmedo, a carne vieja. Entonces alguien miró hacia la casa de Geppetto. Las puertas estaban abiertas. Una sombra espesa parecía envolver la casa del anciano. Nadie quería acercarse, pero el instinto primitivo del miedo y la curiosidad los impulsaba a avanzar, con pasos lentos y vacilantes. El aire alrededor del taller era más denso, más pesado, como si no perteneciera a este mundo. Y dentro de la casa, el silencio absoluto. El primero en cruzar el umbral fue el panadero,
Su respiración era entrecortada, su corazón palpitaba con violencia en su pecho. Adentro, la oscuridad era sofocante y el hedor a madera podrida y moho impregnaba el aire. El taller de Geppetto estaba destruido. Las mesas de trabajo estaban volcadas, las herramientas esparcidas por el suelo cubierto de virutas y serrín. Pero lo peor eran las paredes. Había marcas en ellas, rasguños profundos, garras de algo que había intentado salir. Y en el suelo, esparcidos por el taller, estaban los restos de Geppetto. No un cadáver, no sangre, no huesos, solo madera. Trozos de madera carcomida, astillas ennegrecidas, como si el anciano se hubiera descompuesto y reducido a la misma materia con la que había construido a su hijo. Sus ropas seguían allí, apiladas en el suelo como una piel vacía, como si su cuerpo se hubiera deshecho desde dentro. Los aldeanos miraron con terror. Nadie podía hablar, nadie podía comprender lo que veían. Entonces, uno de ellos sintió un aliento caliente en su cuello. Se giró lentamente y lo vio. Pinocho estaba allí, de pie en la esquina más oscura del taller. No se había movido, pero su presencia era abrumadora. Su silueta era más alta de lo que recordaban, más torcida, más inhumana. Su cuerpo ya no era solo madera. Algo se asomaba por las grietas de su piel, una masa oscura y palpitante que se contraía lentamente, como si respirara por sí misma. «Papá no está», susurró Pinocho, con una voz que ya no era la suya. «Pero yo sí». La multitud estalló en caos, gritos, empujones, el sonido de pies apresurados huyendo de la casa maldita. Nadie se quedó para ver qué hacía Pinocho. Nadie tuvo el valor de enfrentarlo. En segundos, la aldea entera estaba cerrando puertas y ventanas, refugiándose en sus casas como si eso pudiera protegerlos de lo que se avecinaba. Pero no podían escapar. La maldición ya estaba dentro de ellos. Esa noche, el pueblo fue devorado por la oscuridad. Uno por uno, los aldeanos comenzaron a desaparecer. No hubo gritos, no hubo señales de lucha. Simplemente, cuando el sol asomó por el horizonte, algunas casas estaban vacías. Las camas sin desordenar, los platos intactos sobre la mesa, las puertas abiertas. Solo quedaban restos de madera en el suelo. El miedo se convirtió en histeria. Los pocos sobrevivientes comenzaron a empacar sus cosas, intentando huir del pueblo, pero no podían. Algo les impedía cruzar los límites de la aldea. Algunos intentaron correr por el bosque, pero nunca regresaron. Otros se encerraron en sus casas, esperando el amanecer, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Pero la pesadilla no terminaba. Desde la plaza del pueblo, en lo más profundo de la noche, un sonido comenzó a escucharse, un crujido, un repiqueteo hueco, pasos de madera. Los que aún permanecían con vida se escondieron bajo sus camas, se cubrieron los oídos, cerraron los ojos con la esperanza de que, si no miraban, el horror no los encontraría. Pero los pasos se acercaban, lentos, implacables. Uno de los aldeanos, un joven aprendiz de herrero, cometió el error de asomarse por la ventana, y allí lo vio. Pinocho estaba en la plaza. Pero ya no era Pinocho. Su cuerpo se había alargado, sus extremidades deformadas se retorcían en ángulos imposibles. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermo y su boca, esa boca que alguna vez fue una simple hendidura en su rostro de madera, se había convertido en una cavidad oscura y sin fondo. Pero lo peor eran las sombras que se movían a su alrededor. No estaba solo. Las sombras de los aldeanos que habían desaparecido se aferraban a él, contorsionándose en su piel deforme, sus rostros atrapados en una expresión de angustia silenciosa, como si estuvieran intentando gritar, pero sus voces hubieran sido absorbidas por algo mucho más grande, mucho más antiguo. El aprendiz de herrero intentó gritar,
pero su voz murió en su garganta. Pinocho giró lentamente la cabeza y lo miró. No con furia, no con odio, sino con hambre. Los pasos de madera resonaron una última vez antes de que la aldea fuera completamente devorada por la noche. El amanecer no trajo alivio. No disipó la niebla densa que se aferraba a las calles como un sudario. No devolvió las voces ni las risas de los aldeanos. No hubo gallos cantando, ni puertas abriéndose para dar paso a la vida cotidiana. El pueblo estaba muerto, no en el sentido físico, sino en una muerte más profunda, una que no dejaba cadáveres, solo ausencia. Las casas estaban intactas, las ventanas aún reflejaban el sol, pero dentro de cada hogar solo quedaba el eco de lo que alguna vez fue. La vida había sido arrancada, devorada, succionada por algo que aún acechaba en la sombra. Pinocho estaba solo en la plaza, pero no estaba solo. A su alrededor, figuras espectrales se mecían en el aire como hojas atrapadas en una corriente invisible. Eran los aldeanos, o lo que quedaba de ellos. Sus cuerpos ya no eran cuerpos, sino formas vagamente humanas, hechas de madera astillada y fragmentos retorcidos. Sus bocas se abrían en gritos mudos, sus ojos eran cuencas vacías, atrapados en una existencia incompleta, una parodia de lo que alguna vez fueron. Pinocho los observaba con esa sonrisa inhumana, aquella que nunca desaparecía, aquella que no era de felicidad, sino de algo más profundo y ajeno. En su rostro ya no quedaban rastros de su forma original. Las grietas en su madera se habían extendido. Su piel de pino estaba ahora fusionada con algo vivo, algo orgánico, algo que latía en la superficie con un pulso enfermizo. No era solo un muñeco, no era solo un niño falso, era algo más, algo que jamás debió existir, pero aún faltaba una pieza. Geppetto, su padre, su creador, su error. Pinocho se volvió lentamente hacia la casa en ruinas, el último lugar donde su creador aún respiraba. Dentro del taller, Geppetto estaba sentado contra la pared, con la mirada perdida en el suelo cubierto de virutas ennegrecidas. No era el mismo hombre que había construido a Pinocho. La vida se le había escapado, no en la forma de muerte, sino de desesperanza. No había intentado huir cuando el pueblo se desmoronó. No había buscado refugio. Simplemente había esperado, sabiendo que su destino estaba sellado. Había pasado horas, quizá días, mirando sus propias manos. Al principio temblaban, pero con el tiempo, el temblor se había detenido. La piel de sus dedos estaba seca y extrañamente dura. Sus uñas se habían convertido en algo más grueso, más rígido, como si la carne hubiera empezado a absorber las propiedades de la madera que una vez talló con amor y devoción. Pinocho apareció en la entrada del taller, su sombra alargada proyectándose sobre las paredes cubiertas de cicatrices. «Padre», dijo con esa voz hueca que no pertenecía a un niño, ni a un hombre, ni a nada de este mundo. «¿Por qué no corres?» Geppetto no respondió de inmediato. Levantó la vista con dificultad, sus ojos hundidos y enrojecidos por el agotamiento y el miedo. Vio a Pinocho de pie en el umbral, pero lo que estaba allí ya no era su hijo de madera. Era algo deformado, algo imposible. Su cuerpo se alargaba y contraía con movimientos torpes pero fluidos, como si cada extremidad estuviera conectada por hilos invisibles. Su cabeza se inclinaba en ángulos que no debían ser posibles. Su boca se extendía en una sonrisa grotesca, y en el centro de su pecho, entre las grietas vivientes de su piel de madera, se veía algo latiendo, algo oscuro y pulsante, algo que no pertenecía ni a los hombres ni a los dioses. Geppetto tragó saliva, sintiendo su garganta rasposa. «No puedo correr de lo que hice», susurró finalmente. «Fuiste mi creación, mi error». Pinocho inclinó la cabeza,
como si saboreara esas palabras. «Un error», repitió con suavidad. «No, padre. Yo fui la respuesta». Geppetto apretó los puños. Sus dedos crujieron, algo dentro de su piel se rompió y sintió un dolor sordo. No quería mirar, pero lo hizo. Sus manos ya no eran completamente humanas. La madera lo estaba reclamando. La risa de Pinocho resonó en el taller, un sonido seco, hueco, desprovisto de vida, pero cargado de algo peor. «¿Lo sientes?», preguntó con dulzura. «La madera te llama». Geppetto se estremeció. El cambio era más rápido ahora. Sus brazos eran más rígidos, sus articulaciones más pesadas. Su piel se quebraba en líneas finas y profundas, y por esas fisuras no brotaba sangre, sino algo más espeso, algo oscuro, algo que olía a bosque viejo y húmedo. «Yo no soy como tú», susurró el anciano, con una última pizca de resistencia. Pinocho se arrodilló frente a él, y en su rostro había algo similar a la ternura, pero no era ternura, era burla, era un simulacro cruel de amor. «No, padre», susurró, «tú eres mejor». Y entonces Geppetto entendió la verdad. No era que Pinocho se estuviera convirtiendo en algo más. No era que la madera estuviera viva. No era que el pueblo hubiera desaparecido por un capricho oscuro. Era la madera en sí. Siempre había estado viva. Siempre había estado esperando. La madera que usó para tallar a Pinocho nunca fue normal. No era solo un simple tronco abandonado en una tienda polvorienta. Era algo más antiguo, algo que necesitaba una forma, algo que solo requería de una chispa para despertar. Y Geppetto, con sus propias manos, le había dado esa forma. No había creado un niño, había construido una puerta, y ahora esa puerta estaba reclamándolo. Sintió un último espasmo en su cuerpo y supo que ya era tarde. Sus ojos se volvieron pesados, su visión se nubló. Su piel de carne y hueso se endureció hasta que dejó de ser piel, hasta que su carne dejó de ser carne. Su respiración se ralentizó, y entonces se detuvo. Pinocho lo observó en silencio. Frente a él, donde antes estuvo Geppetto, ahora solo quedaba una figura de madera. Un hombre tallado con perfección, con los ojos abiertos, con una expresión congelada en una súplica silenciosa. Pinocho sonrió. Le tomó la mano y la sintió firme, fría. La apretó con afecto, sintiendo que la madera reconocía la suya. Se puso de pie y miró alrededor. El pueblo estaba vacío. Su propósito había sido cumplido. La madera había reclamado lo que era suyo. El viento sopló entre las casas abandonadas, arrastrando hojas secas y polvo sobre las huellas de madera que marcaban el suelo. Pinocho giró lentamente la cabeza, observando los restos de su creación con una sonrisa satisfecha. Luego, sin apuro, comenzó a caminar. Hacia el bosque, hacia el mundo, hacia la siguiente historia que debía contarse. Cuando desapareció entre los árboles, lo único que quedó fue el eco de un crujido y una risa hueca perdiéndose en el viento.